Buenos días a todos. ¿Alguien ha visto la película La Sociedad de la Nieve? Bueno, algunos. La Sociedad de la Nieve cuenta la historia de ese avión que cayó en los Alpes chilenos, donde pues la gran mayoría de tripulantes murieron y algunos sobrevivieron pues de una manera excepcional. Es una historia que sorprendió tanto que mereció ser contada. Incluso esta no es la primera producción cinematográfica, sino que es la segunda, y seguramente que también hay libros, series, documentales. La primera película se llamó Viven, y a mí personalmente, cuando me dicen que una película o una serie es inspirada en una historia de la vida real, a mí me llama mucho más la atención y me la quiero ver. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando me dicen que es una historia de la vida real, yo me la quiero ver, me gusta más y me llama la atención. Hay una historia que también mereció ser contada. Quiero invitarles a abrir la palabra en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 26 al 37. Lucas capítulo 8, versículos 26 al 37. Dice la palabra del Señor. Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Al desembarcar, Jesús, un endemoniado que venía del pueblo, salió a su encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies y exclamó con fuerza: ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. En una colina estaba alimentándose una manada de muchos cerdos, entonces los demonios rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos, así que él les dio permiso. Cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y avisaron en el pueblo y por los campos, por lo que la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre del que habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas contaron a la gente cómo el endemoniado había salido. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos pidió a Jesús que se fuera de allí porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Amén. El encuentro transformador con Jesús para nuestras vidas tiene un propósito, y es de llevarnos a otros a contar la historia. El encuentro transformador con Jesús que cada uno de nosotros ha tenido tiene el propósito de llevarnos a otros a contar la historia. Vemos en primer lugar un antes del encuentro,
que está en el versículo 26 y 27, y describe cómo era este hombre. Y la descripción de pronto no es muy profunda, pero lo que cuenta es suficiente para entender que ese hombre vivía terrible. Dice que vivía en los sepulcros, dice que no tenía casa, que no se vestía, y otros evangelios nos dan otra serie de detalles. Dice que era un hombre que gritaba todo el tiempo, que se arrojaba piedras. Entonces podemos imaginarlo tal vez maltratado, sangrando, loco, como cuando uno se refiere a ese loco de la calle, ¿cierto? Antes de encontrarnos con Jesús, nuestra vida tal vez no era la mejor. Antes de encontrarnos con Jesús, estábamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados, separados del Padre. Así era nuestra vida antes de Jesús. Y esta fue una escena difícil para quienes estaban con Jesús, para sus discípulos. No terminaban todavía de asimilar lo que había sucedido en el mar. Se habían visto en medio de una tormenta miedosa, pensaron que morían y habían visto a Jesús detener el mar embravecido y se preguntaban quién es este. Y se bajan a tierra firme y se encuentran un loco de estos gritándole a Jesús y reconociendo la autoridad de Jesús. Un hombre ensangrentado, desorientado, que gritaba sin calma a causa de su tormento. Era un antes aterrador sin duda para este hombre. Completamente descontrolado, dice la palabra que lo ataban y no había fuerza suficiente. Se desataba, imaginemos cómo desataba los grilletes y quedaba herido en sus manos. Y salía a correr por todas partes. El loco, ¿cierto? Nadie podía pasar por el lado de él, le evitaban, solitario, resentido tal vez. Y es que así nos vemos y así lucimos cuando el poder de Satanás está obrando en la vida. No hay esperanza. Parece que no hay nada que hacer. La vida está perdida cuando el poder de Satanás obra, cuya solución solo está en Jesús. No hay más opción, no hay esperanza, no hay otra opción, solo Jesús. Era un hombre que entonces era fuerte físicamente porque se podía desatar y no había nada que pudieran hacer para tenerle retenido, pero estaba débil mentalmente, estaba terminado físicamente, espiritualmente, emocionalmente, y así eran nuestras vidas. Tal vez antes de Jesús había poder, sí, por supuesto. Tal vez antes de Jesús no todo lucía así tan mal como con este hombre, pero emocionalmente y espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Cómo era tu vida antes del encuentro con Jesús? ¿Cuáles eran tus vivencias? ¿Cuáles eran las situaciones que tenías, tus angustias, tus dolores? ¿Cuáles eran tus pecados? ¿Cuál era la situación que te tenía oprimido? Cuando contamos una historia, empezamos por el inicio, ¿cierto? Todas las historias tienen un principio, ¿un qué? Un nudo y un desenlace. Eso nos lo enseñaron en el colegio. ¿Cuál era tu inicio? El inicio de este hombre era aterrador. ¿Cuál era tu inicio en esta historia? Todos tenemos un punto de partida donde no estaba Jesús, o de pronto sí estaba, porque, bueno, pues es que toda la vida fui cristiano, crecí en la iglesia, pero no había un encuentro transformador con Jesús. ¿Cómo era antes de Jesús? Antes del encuentro hay una historia diferente. ¿Cuál es tu punto de partida para contar la historia? En segundo lugar, hay un encuentro transformador con Jesús, que lo vemos del versículo 28 al 35, allí en el pasaje que estamos viendo. Cuando el endemoniado llega a la presencia de Jesús, las cosas cambian inmediatamente. Hay otro contexto, hay otra situación, hay otro momento que desvía la atención de él, como el loco aquel, como el hombre peligroso al que todos le temían. Una vez los demonios salen de este hombre, el cambio fue radical,
Fue evidente el encuentro transformador con Jesús. Ahora estaba, imagínense, ese que vivía entre los sepulcros, estaba sentado a los pies de Jesús, vestido en su sano juicio. Jesucristo es mucho más poderoso que el enemigo y que todos sus demonios. Ni una legión de demonios podía hacer frente al poder de Jesús. Ninguna. Jesús es poderoso y eso merece ser contado. Eso merece ser conocido. Eso merece que todos podamos ir a decirlo. Muchos necesitan escuchar que por encima de su opresión hay un Dios todopoderoso. Muchos necesitan escuchar que por encima de su situación hay un Dios que escucha y que puede cambiar. El encuentro transformador con Jesús entonces nos lleva a reconocer nuestra situación. Este hombre dice quién es él, pero también reconoce quién es Jesús. Inmediatamente le dice: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El encuentro transformador con Jesús nos debe llevar a reconocer a Dios Todopoderoso, para que nuestras vidas sean quebrantadas, cambiadas, transformadas. Un encuentro profundo y real con el Señor. No es algo pasajero, es algo que de verdad debe impactar nuestras vidas. Y nosotros ya tuvimos ese encuentro, amén. Un antes y un momento de encuentro con Jesús. El que podía calmar la tempestad también podía liberar a un hombre. Y queda confirmado el poder y la autoridad de Jesús como Hijo de Dios, su autoridad porque era Dios mismo. Y eso sucede en el encuentro transformador. No nos encontramos con un profeta más, no nos encontramos con un predicador más, nos encontramos con el Hijo de Dios que transforma nuestra vida. Entonces los demonios dejan al hombre y su condición cambia por completo, es restaurado. Jesús ha restaurado las áreas de nuestras vidas que parecían imposibles de dominar. Y tal vez hay unas que todavía está trabajando, pero las está trabajando, porque Él llega al lugar donde nadie más puede llegar, donde no hay médico, donde no hay psicólogo, donde no hay poder, autoridad, político, nada, solo Jesús. Nadie se imaginaba el cambio que podía tener este hombre. ¿Ustedes creen que la gente pensaba que este hombre podía estar en sociedad nuevamente? Después de todo lo que habían hecho con él, después de todo lo que le habían visto hacer, después de cómo habían visto su vida en un declive total, allí llegó Jesucristo a transformar. Nadie había conseguido que este hombre tuviera paz, ni con él, ni con los otros. Jesús lo había logrado en su encuentro transformador con este hombre. Lo había restaurado, le había devuelto la dignidad, la libertad para ir a contar a otros. Ya no era el loco que estaba desnudo, ensangrentado, tirándose piedras. Ya era un hombre que podía estar sentado a los pies de Jesús. Era un hombre nuevo, gracias a Cristo. Nosotros somos nuevos, gracias a Cristo. Y somos aún obras en proceso. Pero ¿cuánto ha hecho el Señor? ¿Cuánto ha hecho el Señor? Nos ha liberado, nos ha restaurado, somos libres. Hoy podemos llamarnos hijos de Dios, somos perdonados, muy amados. Hoy también podemos sentarnos a los pies de Jesús, revestidos de una nueva identidad. Ya no nos juzgan, no nos tachan por lo que éramos. Jesús ha cambiado nuestra identidad. Un encuentro transformador con Jesús que tiene el propósito de llevarnos a contar a otros. Entonces, en primer lugar, antes del encuentro como éramos. En segundo lugar, hay un encuentro transformador con Jesús. Y en tercer lugar, hay un después del encuentro. Allí en los versículos 38 y 39. El hombre de quien habían salido los demonios rogaba que le permitieran acompañarlo. Pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti.
¿Y qué hizo el hombre? Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. El hombre de esta historia tiene una respuesta natural. Y claro, quiere estar con Jesús. Quiere estar allí al lado de quien le había devuelto la tranquilidad, la paz, la libertad. Quiere seguirlo. Pero Jesús no se lo permite. Qué raro, ¿cierto? Si Jesús lo que quería era hacer discípulos. Y pues uno más allí en su grupo. Jesús tenía con él un propósito mayor. Recordemos el antes de este hombre, que era un endemoniado solitario, que vivía en los sepulcros, dice allí textualmente Lucas, que no tenía casa, ni siquiera tenía casa, entonces le tocaba vivir en los sepulcros. Cristo con este encuentro lo que quiere es restaurarlo completamente, devolverle su identidad, devolverle la oportunidad de estar en su casa. Seguramente sí tenía casa, por supuesto, tenía familia, tenía amigos, así como todos nosotros. Él deseaba restaurar a este hombre social y familiarmente. Y tenía un plan grande. Y es que definitivamente el mejor lugar donde nosotros podemos ir a contar es en la familia. Definitivamente el mejor lugar donde podemos ir a decir lo que el Señor ha hecho es en nuestra casa, con los cercanos, con los que nos rodean. Es allí donde nosotros como creyentes y como discípulos podemos confirmar la obra del Señor con el testimonio. No basta solamente con ir y contar, no basta solamente con ir y contar, o no basta solamente con decir, es que yo soy cristiana y voy todos los domingos a la iglesia, no me ve. Realmente hay que contar lo que el Señor ha hecho y confirmarlo con el testimonio y con el ejemplo. Eso es producto del encuentro transformador. Hay evidencias de una vida nueva. A veces nosotros podemos quedarnos solo en el hecho de decir, pero es que yo amo a Jesús. Yo amo tanto a Jesús que voy, sirvo, me levanto juiciosa, me voy a la iglesia cada 8 días, soy así súper juiciosa, ¿cierto? Y no está mal, obviamente hay que amar a Jesús, obviamente hay que amar a Jesús, tener un amor tan profundo con Él como dice la palabra, que lo amemos con todo. Pero Él también está esperando que hagamos algo más. Él está esperando que ese encuentro transformador nos lleve a contar lo que Él ha hecho por nosotros. El amor debe ser la respuesta a una vida transformada, sí, pero ese amor nos debe de llevar a la acción. Y finalmente es un mandamiento. Cuando Jesús deja a sus discípulos, les encarga que vayan y hagan discípulos. Y ir a ser discípulos es ir a contar, ¿sí? Jesús quiere que nosotros que hemos tenido un encuentro transformador con Él, vayamos a contar lo que ha hecho. Jesús despide a este hombre y le dice, ve a tu casa, ve y cuenta. Cuéntales esta historia maravillosa que he hecho en tu vida. Cuéntales cómo eras, recuérdales, diles, yo era el que tenía demonios y hoy soy un hombre libre porque Jesús me ha liberado. Muéstrales quién eres ahora, ya tienes vestido, estás en sano juicio, ya no tienes grilletes, ya no te tienen que amarrar, ya puedes hablar normal, ve y diles. Ese hombre rechazado que no tenía casa puede ir a su casa, había sido transformado para ser reivindicado, estaba listo para ir a contar. Ya no eres endemoniado, ve y cuéntalo. Ya eres libre, ve y cuéntalo. Ya no eres esclavo, ve y cuéntalo. Andrea, te he perdonado, ve y cuéntalo. Pilar, te he hecho libre, ve y cuéntalo. Ricardo, te perdoné, te escuché, ve y cuéntalo. David, te he hecho un hombre nuevo, ve a contarlo. Juliana, José, Carlos,
Elsie, todos podemos ir a contar algo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él tuvo misericordia de este hombre. Nadie podía ayudarlo, solo el poder transformador de Jesús. En medio de esos hechos vemos que allí en la palabra pasa algo, y es que la gente se asusta y le dice a Jesús que mejor se vaya. Y Jesús se va, dice que sube a su barca y se va, y deja a un hombre listo para la misión de contar en su región, en su familia primero y en su región, lo que ha hecho el Señor. Y es que era evidente, todos en la región sabían quién era este hombre y ya lo veían transformado. Allí donde no habían querido admitir la obra del Señor, a pesar del rechazo de los gadarenos, el Señor en su misericordia deja a alguien que puede testificar de Él, de su obra, de su poder. A modo de conclusiones, Jesús no quiere que solamente le sigamos. Él también quiere que le contemos a otros. Él quiere que otros lleguen por lo que ha hecho en nosotros. Pero también quiere que nos mantengamos libres, que mantengamos nuestra condición de hijos de Dios libres, que no volvamos a la esclavitud, porque Él es el que sigue escribiendo la historia. Todo lo que Él hizo es tan grande que no debemos callar. Esta historia merece ser contada, tu historia merece ser contada, una historia de la vida real, porque también la misma palabra nos dice pues que no tiene sentido tener una lámpara debajo de una mesa. Nadie enciende una lámpara para esconderla o para ponerla debajo de un cajón. Todo lo contrario, se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que entran a la casa. Jesús ve nuestra necesidad y trabaja allí. Hace milagros en medio de nuestra situación. Obra con poder en medio de nuestras vidas. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo era tu historia antes del encuentro con Jesús? ¿Qué pasó en ese encuentro transformador? ¿De qué te liberó el Señor? ¿De qué te sanó? ¿Estás contando lo que Él ha hecho en tu vida? ¿Estoy contándolo? Soy la primera que debe de decirle al Señor perdón, porque no he ido a ese lugar, a mi casa, a mi familia, a mis cercanos, a contar lo que Él me ha transformado. Cuando estamos contando la historia, estamos permitiendo que otros tengan la posibilidad de escuchar ese Jesús que amamos, porque sí lo amamos, pero Él quiere que contemos. Unos sucesos más adelante de esta historia, pero en el Evangelio de Marcos, dice que Jesús regresa a esta región de Decápolis, que era la región de los Gerasenos. Recuerden que le habían dicho, vete de aquí. Y Jesús vuelve y alguien le lleva un sordo y Jesús lo sana. ¿Será que la semilla que esparció ese hombre liberado dio fruto? Ya conocían, ya sabían del poder de Jesús. La historia de la Sociedad de la Nieve fue asombrosa. Sobrevivieron a un accidente aéreo terrible, esa historia que les dije al principio. Pero la tuya y la mía también es asombrosa, porque requirió que alguien fuera a la cruz a morir, a derramar su sangre. Esa historia merece ser contada. Es una historia de la vida real, una historia de salvación de Cristo yendo a la cruz para liberarnos a nosotros. Amén.